Hola, bienvenidos a otro video más de Texas Electronics School. En este video analizaremos la corriente alterna. Miraremos las alternancias positiva y negativa de la corriente alterna. Veremos el concepto de la rectificación. Estudiaremos la rectificación fase positiva y la rectificación fase negativa. Analizaremos el circuito básico de rectificación media onda y finalmente comprobaremos mediante la simulación la rectificación de media onda. En este video aprenderá usted cómo funciona un circuito de rectificación. La corriente alterna está formada por una serie de cambios de voltaje y corriente que se dan lentamente desde un valor de 0 voltios hasta un valor máximo de pico. Luego lentamente va disminuyendo hasta caer a 0. Luego vuelve a incrementar su valor, pero ahora en un valor negativo, hasta llegar al pico máximo negativo. Luego va disminuyendo hasta caer a 0. Hasta ahí se hubo completado lo que se llama un ciclo, para luego volver a repetirse. Ese tipo de forma de onda se conoce con el nombre de onda senoidal. La onda senoidal está formada por dos alternancias, una alternancia positiva y otra que se llama alternancia negativa. El tema que hoy nos ocupa es la rectificación. ¿Qué es entonces la rectificación? La rectificación es un proceso que consiste en cambiar una corriente alterna en una corriente directa. Note cómo en este gráfico la onda senoidal tiene alternancias positivas y negativas, pero después de hacer pasar esta corriente alterna a través de un diodo, obtendremos solamente voltaje de corriente directa pulsante. Para analizar con más detalle, observemos en este gráfico cómo cada una de las alternancias de la corriente alterna se han numerado. La alternancia 1 corresponde a la positiva, la alternancia 2 a la negativa, la alternancia 3 a la positiva, la alternancia 4 a la negativa, la alternancia 5 a la positiva y la alternancia 6 a la negativa. En conclusión, las alternancias 1, 3 y 5 son positivas. Las alternancias 2, 4 y 6 son negativas. Al hacer pasar la corriente alterna a través del diodo rectificador, únicamente las alternancias 1, 3 y 5 serán las que transitarán hacia la salida. A esto se le llama rectificación de media onda fase positiva. Y la razón es simple. Las fases positivas son las que han sido aprovechadas. Se llama rectificación de media onda fase positiva. En este otro esquema notamos cómo el diodo rectificador ha sido invertido. Ahora tenemos un circuito de rectificación de media onda fase negativa, ya que solamente las alternancias 2, 4 y 6 son las que transitarán hacia la salida. En conclusión, para hacer un circuito de rectificación de media onda fase positiva, debe colocarse el diodo de esta manera. Para hacer una rectificación de media onda fase negativa, debe colocarse el diodo de esta forma. ¿Qué necesitamos para formar un circuito rectificador? Normalmente se usa un transformador con el propósito de disminuir el voltaje, un diodo rectificador y una resistencia de carga. Para la simulación de nuestro circuito emplearemos lo siguiente: una fuente de corriente alterna cuya tensión es de 5 voltios y una frecuencia de 2 Hz.
Esta fuente de corriente alterna ha sido conectada al transformador T1, cuya relación de vueltas es de 1 a 1, lo que significa que la tensión aplicada al primario será la tensión que obtendremos en el secundario. Se ha usado un SW1 interruptor de fuerza para conectar la potencia con la carga, una carga de 10 kilos, un osciloscopio, el cual hemos preparado previamente para la siguiente exhibición. ¿Qué sucederá si nosotros ponemos a trabajar la simulación? Que al momento de cerrar el interruptor, la corriente alterna fluirá hacia la carga y obtendremos una señal que miraremos en el osciloscopio, una señal de corriente alterna regular, normal, común y corriente. Pero si a este circuito ahora le hacemos una pequeña adición, le agregaremos un diodo rectificador. Para esto abriremos el circuito en este punto y acercaremos el siguiente circuito previamente elaborado, en que consiste en un diodo rectificador y un interruptor. Al tener el interruptor SW1 abierto, SW2 cerrado y activar el circuito, la corriente alterna pasará hacia el circuito de carga y observaremos, al igual que en la simulación anterior, una corriente alterna total, sin ser afectada por el rectificador. Ahora, si movemos este interruptor abriéndolo, obligaremos a que la corriente alterna pase a través de D1, provocando la rectificación. Ahora, al abrir este interruptor, se produce el efecto de la rectificación de media onda fase positiva. Ahora comprobemos la rectificación de media onda fase negativa. El interruptor de fuerza está abierto. El interruptor de puente en el diodo rectificador está cerrado, lo que significa que al cerrar el circuito en la simulación obtendremos que la corriente alterna pasará completa hacia la salida y se figura de esa manera una onda senoidal completa. Si abrimos el interruptor SW2, obtendremos que ahora haremos que la corriente alterna pase a través del diodo rectificador y obtengamos una rectificación de media onda fase negativa. Aquí tenemos un circuito rectificador doble de media onda fase positiva y al mismo tiempo de media onda fase negativa. Tenemos un transformador, tenemos D1, que es el rectificador de fase positiva, y el D2 como fase negativa y sus dos resistencias de carga. Lo que haremos enseguida será ver la señal con el osciloscopio. Estamos listos con el osciloscopio conectado debidamente, el negativo hacia el punto de tierra del circuito, y vamos a agregar un interruptor de un polo, 2 tiros, para seleccionar el circuito que deseemos nosotros observar. En este punto podremos observar la rectificación de media onda fase positiva. Este otro hilo lo conectaremos al diodo rectificador de 2 para observar la rectificación de media onda fase negativa. El centro de nuestro interruptor al osciloscopio. Quiere decir que estando en esa posición observaremos la rectificación de media onda fase positiva y al conmutar el interruptor hacia abajo observaremos la media onda fase negativa. Vamos a la simulación. Allí estamos mirando nuestro osciloscopio, la media onda fase positiva. Conmutemos ahora el interruptor SW2, donde ahora se dibuja la forma de onda de fase negativa. Ahora en esta simulación hemos omitido
el interruptor selector y hemos conectado el canal 1 al diodo D1, el canal 2 de nuestro osciloscopio al diodo D2, para que al unísono observemos las dos señales, la rectificación de media onda fase negativa y la rectificación de media onda fase positiva. Aquí la tenemos. Ahí vemos como el trazo del osciloscopio color rojo está mostrando la media onda fase positiva y el trazo color azul, la media onda fase negativa.